Y como recién le estaba compartiendo, ¿no? Como recién le estaba compartiendo, estaba un poquito cortado aquí el internet, pero como recién le estaba compartiendo, vivir la palabra del Señor, ¿eh? Hacer que esa palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. El tema que vamos a compartir entonces, el perdón como fuente de sanación. Uno de los temas que más predicó el Señor, sin duda alguna, es el perdón. Y como les decía recién, el perdón, ¿qué es? El perdón es justamente la manifestación plena del amor de Dios para cada uno de nosotros. Cristo mismo es el perdón eterno del Padre para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Y por eso el perdón es lo que trae liberación, el perdón es lo que trae sanación, el perdón es lo que trae restauración, el perdón es lo que nos configura con el corazón de Jesús. Y no hay un corazón más sano que el corazón del Señor. Hay un canto que dice: perdonar es una decisión que deja libre el corazón y sana heridas. Si quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Es más, el perdón es un mandamiento que Jesús nos da, diciendo en el Padre Nuestro, dice: Padre, perdónalos, así como nosotros perdonamos. Es decir, nos da el mandamiento de perdonar. Y Cristo en la cruz, como te decía en San Lucas, capítulo 23, versículo 34, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Pedro se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces, le dice Pedro, como poniéndole un límite. Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, un perdón que sea profundo, pleno y continuo y constante, y que renovado, sea un perdón total. Y Pedro le está diciendo: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? No era cualquier persona la que estaba hiriendo a Pedro, sino aquella persona que él consideraba como su hermano. Porque justamente las heridas más profundas vienen de aquellas personas que tienen, como digo yo, enlazado nuestro corazón, y esas son las heridas más difíciles de sanar. Toda herida produce una atadura, y toda atadura produce una enfermedad emocional que también se puede transformar hasta en una enfermedad física, porque mientras la falta de perdón nos ata, el perdón nos libera y nos bendice. Primero somos bendecidos nosotros y luego también la persona sobre la cual nosotros, en el nombre de Jesús y con la autoridad de nuestro bautismo, soltamos el perdón. Ahora bien, ¿qué es el perdón? Perdonar es el camino de la sanación, es el dejar marchar la dureza que se tenía hacia una persona, soltando todas esas cosas que abrigábamos contra esa persona en lo más profundo de nuestro corazón. Es dejar ir, es renunciar a todo resentimiento, a todo rencor, a todo incluso deseo de venganza. Es restaurar interiormente la paz con la decisión que tomamos de dejar pasar esa situación como por alto, sin que por eso nosotros dejemos de considerar el mal que nos haya hecho. Es decir, no venganza, sino sí justicia, la justicia de Dios, la justicia de los hombres, pero no nuestra venganza. Es decir, es vencer al mal haciendo el bien. Perdonar es habilitarme en el hoy para poder vivir en victoria del futuro, es soltar amarras del pasado. Perdonar es en definitiva una decisión de ser feliz. Las personas que perdonan son personas que se habilitan y deciden ser feliz. En definitiva, perdonar es un acto de amor hacia uno mismo, es un acto de reivindicación hacia uno mismo, es un acto de dignificación hacia uno mismo. Perdonar es un proceso que dura toda la vida y se va recibiendo la gracia en cada momento. No podemos hablar de sanación interior, la sanación del hombre interior, si nosotros no hablamos de este punto fundamental que es el perdón. Algunos dicen inclusive que el perdón es la puerta que nos adentra en el camino de la sanación interior. Cuando perdonamos a aquellos que nos han herido, cuando le entregamos por completo al Señor nuestras heridas del pasado, sea cual sea la experiencia que hayamos tenido, las heridas que hayamos sufrido, Jesús nos puede curar y nos puede sanar. Dice el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los de roto corazón y venda sus heridas. Él quiere llenar ese vacío que hay en nuestra vida con su amor.
Pero mientras ese lugar esté ocupado por el rencor, Él no lo puede llenar con su amor. Por eso la falta de perdón, el resentimiento, el rencor, es un obstáculo para que el amor de Dios se plenifique en nuestras vidas. Y es por eso que es tan importante, no solamente para ser alivianados interiormente y tener paz, sino para tener verdadera comunión con Dios, con el prójimo y con uno mismo, el hecho de perdonar. Perdonar es, como decía, una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es lo que nos configura más con el corazón de Jesús, que fue traspasado en la cruz por amor a nosotros. Solamente podemos perdonar, a mi entender, cuando comprendemos los beneficios de ese perdón, pero cuando además lo hacemos unido al corazón de Jesús. Es decir, yo tomo la decisión de hacerlo, pero me uno con el corazón de Jesús para recibir esa gracia santificante, sanadora y salvadora que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Dios nos puede dar. Por eso dice que perdonar es divino, ¿no? O sea, que perdonar es divino, claro que sí, pero perdonar es una capacitación interior que el Señor nos da cuando se lo pedimos con humildad y cuando nos acercamos a su corazón sagrado pidiéndole esa gracia. El perdón ciertamente no surge en el hombre de manera espontánea y natural. Perdonar sinceramente en ocasiones puede resultar hasta heroico. Aquellos que se han quedado sin nada por haber sido, por ejemplo, despojados de sus propiedades, aquellos que han sufrido traiciones, rechazos, que han sufrido desprecios, faltas profundas de amor, que han sufrido situaciones muy traumáticas, de parte incluso de aquellas personas en las cuales más habían puesto su confianza, que han sufrido abusos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos. Todas esas personas han quedado profundamente heridas. Y esa herida, si nosotros no la sanamos, produce, como Efesios dice en la palabra, Efesios capítulo 4, versículo 32, raíces de amargura. Aquellos, por ejemplo, que se han quedado sin nada, no solamente materialmente, sino también emocionalmente, le es muy difícil volver a restaurar interiormente la paz si no dan el gran paso heroico y esforzado, como dice en Josué capítulo 1, versículo 8, esfuérzate y sé valiente. Es decir, no vamos a poder entrar en la tierra prometida donde mana leche y miel y no vamos a quedar en el desierto en soledad si nosotros no damos ese paso de perdonar, que tiene que ser un paso, claro que sí, esforzado y valiente, pero con la gracia de Dios. Decía San Juan Pablo II, en enero del año 1997. Fíjate lo que decía San Juan Pablo II. La experiencia liberadora del perdón, aunque llena de dificultades, puede ser vivida también por un corazón herido, gracias al poder curativo del amor. O sea, el amor tiene un poder curativo, que tiene su origen ¿en dónde? En Dios, amor. Dice San Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. La inmensa alegría del perdón ofrecido y recibido, decía San Juan Pablo II, sana heridas aparentemente incurables, restablece nuevamente las relaciones y tiene sus raíces en el inagotable amor de Dios. Voy a repetirte esta última parte. La inmensa alegría del perdón ofrecido y recibido sana heridas aparentemente incurables, restablece nuevamente las relaciones y tiene sus raíces ¿en dónde? ¿En nosotros mismos? No, dijimos que a nosotros, por nuestra naturaleza carnal de pecado, no nos es posible. La carne no quiere perdonar. ¿Pero dónde tiene sus raíces? En la gracia. ¿Y qué es la gracia? El inagotable amor de Dios fluyendo a través de cada uno de nosotros. ¿Qué significa perdonar? Vamos a ver. Perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse, porque la reconciliación exige que dos personas se respeten mutuamente
y vuelvan nuevamente a reunirse en un mismo sentir de misericordia y compasión. Requiere que ambas personas, si se han herido mutuamente, las dos tengan arrepentimiento y tengan un deseo y un propósito firme de perdonar y de perdonarse. El perdón es una respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. Uno puede perdonar y sin embargo no reconciliarse, como en el caso, por ejemplo, de una esposa que es continuamente maltratada por su compañero. Ella lo perdona, no le desea el mal, no tiene deseos de venganza, es más, ora, pero no puede reconciliarse si la otra persona verdaderamente no da pasos concretos, no solamente de palabra, sino concretos de arrepentimiento y de cambio. Es muy difícil que ahí pueda producirse una reconciliación. El perdón permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Es como una carga que dejamos al costado del camino para poder caminar en libertad hacia el destino de gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es vivir lo que dice la palabra de Dios, de victoria y de gloria en gloria. ¿Y qué es vivir de gloria en gloria? De gloria en gloria significa vivir cada vez más configurado a Cristo, que cada vez sea más Cristo en mí y cada vez sea menos yo mismo, es decir, que Cristo crezca y que yo disminuya. El perdón opera fundamentalmente un cambio de corazón. Es el camino más rápido con la decisión personal unido a la gracia de Dios para que se viva concretamente la palabra de Dios que dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 26, que dice que Él arrancará el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es cerrarle la puerta al enemigo, la falta de perdón, porque Él quiere que nosotros estemos en el campo del odio, en el campo del resentimiento. Por eso, cuando hay una herida emocional, no solamente queda la herida emocional, también aprovecha el enemigo para meter un espíritu de rencor, resentimiento y enojo. Para que vea verdadera restauración, hay casos en donde no solamente hay que hacer oraciones de sanación interior, sino también de liberación. Yo le digo a eso como una ecuación matemática espiritual. Sanación interior más liberación es igual a restauración. ¿Y qué es restaurar? Es volver al original, es volver a lo que Dios pensó en un principio para cada uno de nosotros. Dios no nos creó para vivir en la mentira, para vivir en la enfermedad, para vivir en el rencor, para vivir en el resentimiento, para vivir en la venganza, para vivir en la amargura. No nos creó. Por eso cuando nosotros estamos en esos estados emocionales, consecuencia de vida, de experiencias negativas que hemos vivido, eso nos hace perder la salud espiritual, la salud emocional y la salud física. Debemos ponerle fin al ciclo del dolor por nuestro propio bien y por el bien de futuras generaciones. La falta de perdón no solamente puede afectarnos negativamente a nosotros en el presente, sino que muchas veces ese espíritu de rencor se puede llegar a transmitir aún a generaciones futuras. Personas que han nacido en una atmósfera de rencor, de resentimiento familiar, de enojo, de venganza. Generalmente esas personas, luego cuando crecen, si no hay un toque de Dios, si no hay un cambio del poder del Espíritu Santo, si no vive cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, lo más seguro es que esos patrones de conducta los siga repitiendo. Por eso, el que corta con todo esto trae bendición, no solamente para su vida, sino para la vida de sus generaciones, para su simiente. Por eso el Señor dice y le dijo a Abraham, te bendeciré, y qué gran bendición es tener un corazón en paz por la gracia del perdón, decidido, vivido, concretizado, realizado con la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser de bendición. Las personas que pueden perdonar son personas que viven en paz. El perdón es un escudo espiritual que impide que el enemigo pueda meterse con espíritus que no son de Dios a actuar negativamente en tu alma y en tu espíritu. Por eso, perdonar es sacar el escudo de la fe. Dice en Efesios capítulo 6 que tenemos un escudo para apagar los dardos incendiarios del enemigo, y ese escudo es la fe. ¿Y qué es perdonar?
Perdonar es un acto de fe, es un acto de amor. Es de fe porque es obediencia a la palabra de Dios que nos dice que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Siempre. Pero también es un acto de amor y de glorificación y de honra y alabanza y adoración a Dios. De amor al prójimo y de amor a nosotros mismos. Por eso decía que se te note, que se te note. No puedo decir soy renovado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pero con un corazón que trasluce, donde fluye y es muy rápido darse cuenta el rencor y el resentimiento. ¿Por qué? Porque las personas que no pueden perdonar son personas que tienen rencor, que no tienen paz, que les cuesta establecer relaciones interpersonales sanas con los demás. La falta de perdón, es decir, el rencor trae amargura, trae depresión. Por ejemplo, personas cuya raíz de la depresión es una culpa que tienen consigo mismo y al no poder liberarse, al perdonarse a sí mismo en el nombre de Jesús, se autocastigan negándose a la vida. Y por eso es como que se encierran, se meten en un punto del mapa y de ahí no salen y por eso se deprimen. También es una puerta abierta para que el enemigo traiga opresión, obsesión y tantas otras cosas negativas, porque el perdón nos infecta con pensamientos negativos, que es el campo de batalla del mal espíritu. El perdonar no borra el mal hecho, no quita la responsabilidad del ofensor por el daño hecho, ni niega el derecho a hacer justicia a la persona que ha sido herida. Perdonar significa no desearle el mal por el mal mismo, no tener un deseo de venganza, es decir, no pagar el mal por el mal, sino que vea justicia, pero bendecirlo, incluso orar para que esa persona tome conciencia del mal que está haciendo, porque en definitiva su alma está en juego. Tampoco le quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho. Perdonar es un proceso complejo, pero no imposible. Dice en San Lucas capítulo 1, versículo 37, nada es imposible para Dios. Por eso no soy yo el que perdona. Yo tomo la decisión, pero lo hago con la gracia de Dios. Y Dios se glorifica en nosotros a través de ese perdón. Perdonar en definitiva es alabar y adorar a Dios, es darle gloria a Dios. Por eso, si queremos alegrarle el corazón al Señor, tenemos que perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Bueno, vamos a ver lo que dice un psicólogo norteamericano. Dice que las personas que han sido profunda e injustamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando a su ofensor. El insigne fraile dominico Henry dijo, ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Querés ser feliz en un momento, un instante? Véngate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, hay que perdonar. Un discípulo, como les decía hoy recién en la palabra de Dios, que está en San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, un discípulo de Jesús, discípulo, es decir, aquel que aprendía del maestro, no solamente de las palabras, fundamentalmente de la vida del maestro, le preguntó, maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. 7 veces no, 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el perdón, como decía hoy, tiene que ser radical, tiene que ser total. ¿Y cuándo me doy cuenta que perdoné? Cuando ese recuerdo doloroso, cuando esa ofensa recordada, cuando esa situación que se me hace presente en el hoy, viene, pero ya no tiene autoridad en mis emociones. Es decir, recuerdo sin angustia, sin amargura, sin enojo, sin deseo de venganza, sin bronca, sin odio. Recuerdo con paz y hasta con bendición. Ahí me doy cuenta entonces que realmente mi corazón pasó en esa área de ser un corazón de piedra para ser un corazón de carne. ¿Qué quiere decir un corazón de carne? Un corazón que late la vida de Dios. Por eso el perdón es una llave maravillosa, una herramienta espiritual poderosa que el Señor nos da para que seamos totalmente libres, para que podamos vivir verdaderamente como hijos e hijas de Dios. Es muy difícil que surja la alabanza en un corazón que tiene rencor y resentimiento.
Será una alabanza, pero no con poder. ¿Por qué? ¿Cómo voy a alabar a Dios si mi corazón todavía está con rencor, con resentimiento? Por eso hay un canto que dice, esclavo fui y tú me libraste. Señor te alabo, esclavo fui y tú me libraste. La falta de perdón es una esclavitud, pero cuando yo perdono desde la gracia de Dios y con esa decisión de fe, de creer que lo que el Señor dice que tengo que vivir, o sea, su voluntad, es la mejor medicina para mi vida, entonces voy a ser libre y voy a poder alabar a Dios. El canto lo dice, lo hemos cantado muchísimas veces en nuestras reuniones carismáticas. Esclavo fui y tú me libraste. Por eso, Señor, te alabo. Por eso, Señor, te alabo. Porque en la alabanza estoy reconociendo que Dios se ha manifestado todopoderoso en esa tremenda amarra, en esa tremenda cadena que el mundo no me puede liberar, solo Dios me puede liberar. Y eso se llama la unción del Espíritu Santo. Cada vez que perdonamos, ¿sabés lo que hacemos? Permitimos que la unción del Espíritu Santo pueda obrar cortando cadenas, cortando amarras, trayendo libertad, trayendo paz, trayendo gozo y trayendo alegría. Las personas que experimentan el perdón de Dios, si realmente lo han experimentado, si realmente han tomado conciencia de cuán bueno es el Señor y qué eterno es su amor que siempre está dispuesto a perdonarnos, no pueden dejar de perdonar a otros. Por eso el Señor nos dice, si yo los perdono, ustedes tienen que también que perdonar. Dice, sed misericordioso como mi Padre es misericordioso. Y hemos experimentado o no la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? El Papa Francisco dice, nunca nos cansemos de pedirle perdón a Dios porque Él nunca se cansa de perdonarnos. ¿Por qué? Porque el amor eterno, el amor de Dios es un amor de perdón, pero también de restauración. El perdón nos restaura a nosotros interiormente como personas, nos restaura emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y también físicamente. Pero también puede restaurar nuestras relaciones con los demás. Cuando hemos sido heridos en una situación determinada de nuestra vida y nos quedamos como apegados a esa herida, nos quedamos como diríamos unidos a esa herida, ¿qué hacemos? Levantamos muros. Muros que hacen que nuestras relaciones con los demás no puedan dejar fluir ese ir y venir del amor. Porque cuando no podemos vivir el amar y el dejarnos amar, cuando no podemos vivir el fluir de amor, nosotros nos volvemos estériles, nos secamos. Por eso es tan importante perdonar, para que todo muro caiga. Y entonces cada vez que perdonamos, los muros que se levantaron ante los demás, ante Dios y ante nosotros mismos, por esa herida a la cual nos hemos apegado y que nos induce a resentimientos, enojos, cuando perdonamos, esos muros se caen. Y cuando esos muros se caen, el fluir de amor puede darse en nuestra vida. ¿Cuál es ese fluir de amor? Amar y dejarnos amar. Por eso dice San Agustín que el corazón del hombre tiene un vacío que únicamente lo llena Dios. No puede llenarse ese vacío del amor de Dios mientras esté en nuestras vidas el resentimiento y el rencor. Mira qué importante que es el lugar que le da Dios al perdón, que para Él, antes de presentar una ofrenda, para Él más importante es que nosotros perdonemos. Y eso lo podemos ver en San Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. Dice, si al presentar la ofrenda sobre el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú recuerdas, yo recuerdo que mi hermano tiene algo contra ti, contra mí, deja la ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. San Juan Crisóstomo dice que tal es la misericordia del Padre que atiende más a nuestro provecho que al honor del culto. En esta cita hay algo muy interesante y es que Dios exige que pida perdón quien primero se recuerda del problema. No dice que pida perdón el primero que haya ofendido. Quien no perdona no puede esperar la sanación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no puede
hacerse manifiesto en toda su plenitud en ese corazón. En Eclesiástico capítulo 28, versículo 3, vamos a encontrar una palabra poderosa que nos va a traer luz en la oscuridad que puede haber en nuestro interior al no conocerla. Yo creo que dice la palabra, dice que es lumbrera para nuestros pasos. O sea, la palabra es luz que ilumina el interior, que muchas veces y en distintas áreas está con tinieblas porque se ha llenado de criterios, de pensamientos del mundo, de uno mismo, de la cultura, que van contra la verdad que es Dios. Y por eso cuando esa palabra viene a nuestra vida a iluminar esas áreas, viene la libertad. ¿Y qué dice en Eclesiástico capítulo 28, versículo 3? Hombre que a hombre guarda odio, ¿cómo puede esperar de Dios la curación? Te lo repito, Eclesiástico 28, 3. Hombre que hombre guarda odio, ¿cómo puede esperar de Dios la curación? Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26 hasta el 32, vamos a encontrar que justamente la falta de perdón es la raíz de la amargura. ¿Y qué es la amargura? Es una angustia profunda causa por una herida, de una ofensa, de un rechazo, de algo traumático que nos lastimó interiormente. Lógicamente, hay ofensas que son reales y otras son aparentes, imaginarias. Y eso se debe, estas últimas, a que tenemos una hipersensibilidad no sanada. Siempre creo que el mal espíritu se mete a través de dos puntos, por las heridas no sanadas y por los corazones no convertidos. Perdonar es hacer un proceso realmente auténtico y sincero de conversión. No puede hablar de conversión alguien que en su vida no viva el perdón cristiano. ¿Por qué? Porque la conversión en definitiva ¿qué es? Es que nuestros corazones se transformen al corazón de Cristo. Y no hubo un corazón más sano que el corazón del Señor. Y el corazón del Señor es un corazón traspasado para el perdón de cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que perdonar? Bueno, ahí está el punto. Perdonar se hace orando y tomando una decisión. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que el perdonar es algo que debe realizarse de una manera rápida. Por eso se dice que el perdón debe darse de manera instantánea, debe ser continuado y debe ser renovado. Vamos a ver un poquito estos 3 puntos acerca del perdón. Primero, dice que el perdón debe ser instantáneo. Habíamos dicho en Efesios capítulo 4, versículo 31, que la falta de perdón produce raíces de amargura. Por eso, al final, creo que por el versículo 31 o 32 dicen, perdónense mutuamente. O sea, como que el perdón es la medicina que Dios nos da para poder sacar de nuestro corazón esas raíces de amargura, que sabemos, todo un árbol tiene raíces, no se ven, pero están ahí. ¿Y por qué se reconocen? Por los frutos que dan ese árbol. Frutos que no solamente los comemos nosotros, sino que además también los pueden comer los demás. ¿Cómo tiene que ser el perdón? Bueno, te voy a dar algunas claves que me parece que nos van a ayudar mucho en este camino bendito, glorioso, liberador, sanador, restaurador, fortalecedor, que es el camino del perdón. Mirá cuántas cosas de bendición tienen para nuestra vida. ¿Vale la pena perdonar? Claro que sí. Si te amas, perdona. Si querés tener una vida plena, perdona. Si querés ser libre, perdona. Si querés estos años que te quedan vivir en bendición, perdona. ¿Cómo quiero vivir estos años que tengo de vida? ¿De qué manera? ¿Me funcionó cargar con esos rencores, con esos resentimientos? ¿Me funcionó en la vida seguir teniendo esas pesadas cargas del enojo? Creo que no. Es tiempo de ser sabio. Es tiempo de dar vuelta a la página desde la gracia de Dios. Es tiempo de encaminarse hacia adelante con la gloria de Dios, con la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser nuestro perdón? Rápido, tiene que ser instantáneo. El perdón no tiene que ser algo que se esté demorando. A ver, si alguien viene y me ofende, lo primero que tengo que hacer es perdonar al momento. No dejar que esa ofensa esté dando vuelta en mi interior
que esas raíces vayan creciendo a tal punto que luego para poder sacarla, si me doy cuenta que realmente la tengo que sacar esas raíces, porque hay gente que nunca escuchó acerca de los beneficios del perdón y se han dejado guiar por pensamientos del mundo que nos dice, si te la hicieron, se la haces 1000 veces más, tiene que ser rápido, porque si no las raíces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a crecer. Yo, por ejemplo, tengo la gracia de tener un terreno muy grande en mi casa. Y cuando veo que una planta que no quiero tener en ese terreno empieza a crecer, ¿qué hago? Rápidamente trato de sacarlo. Porque si yo lo dejo crecer, como me sucedió con otras plantas, empiezan a echar raíces. Y esas raíces son cada vez más fuertes. Y cuando las quiera sacar, seguramente me va a costar muchísimo más. Rápidamente hay que perdonar. No hay que darle lugar al diablo, dice San Pablo. Yo te hablo no solamente del punto de vista psicológico, sino fundamentalmente del punto de vista espiritual. Por eso te digo que esto también, el perdón, es una batalla espiritual. Es algo que no solamente va en las emociones, sino también en el área del espíritu. Y es ahí donde tengo que actuar espiritualmente, no emocionalmente. Te voy a dar una información. ¿Sabes cuál es la diferencia entre actuar espiritualmente y emocionalmente? Emocionalmente actúo conforme a las circunstancias. Espiritualmente actúo conforme a la fe en la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Incluso dentro de la iglesia, en la parroquia, en las comunidades o en un grupo, muchas veces actuamos más emocionalmente que espiritualmente. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Actuamos conforme a lo que sentimos, a las circunstancias, pero no conforme a la fe en la palabra de Dios. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Que aquel que me ofende debo perdonar y entregársela a Dios, bendecirla. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si actúo emocionalmente y por las circunstancias, seguramente voy a actuar de otra manera, de una manera que no es digna de ser de hijo de Dios, ni va a reflejar la gloria de Dios a través de cada uno de nosotros. Por eso el perdón, primero, ¿cómo debe ser? Instantáneo. Si mañana, hoy o en cualquier momento alguien te hiere, rápidamente perdonar. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de perdonarlo o te perdono en el nombre de Jesús. Y te bendigo en la gracia del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y unido a tu Sagrado Corazón, perdono a esta persona, perdón. O sea, el perdón tiene que ser rápido. Cuanto más ejercitamos el perdón, más sensible se hace nuestro espíritu a esa gracia santificante que Dios nos da para perdonar. O sea, más rápidamente más rápidamente podemos hacerlo. Como decía un sacerdote, el Padre Miguel, que ya está en la presencia del Señor, tenemos que ser perdonadores por profesión. El cristiano es un hombre del perdón. Amén. Bueno, lo segundo es que el perdón tiene que ser continuo. Podemos soltar el perdón continuado hasta que el perdón se haga un hábito en mi vida. El perdón es un acto de la voluntad que cuenta con la gracia de Dios. Ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, el médico nos da una medicina, pero no es la primera pastilla de esa medicina la que va a curarnos de esa enfermedad, sino el tratamiento que hagamos tomando la medicación en el tiempo que el médico nos dio que la tomáramos, o sea, siguiendo las prescripciones del médico. Muchas veces tenemos más confianza en el médico, que en definitiva es un ser humano, un hombre o una mujer, que en Dios. ¿Y cuál es la receta? ¿Cuál es la prescripción? ¿Dónde está escrito las prescripciones médicas del médico divino? La Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que tenemos que perdonar y renovar ese perdón. No 7 veces, no un número limitado, sino 70 veces 7, o sea, un perdón continuado. Perdonar se va tornando en un hábito, y esos son lo que yo llamo los hábitos santos y benditos. La primera pastilla, entonces, que soltó algo de sanación, pero lo mismo pasa con el primer perdón. Pero luego no tenemos que quedarnos ahí. Hay que seguir perdonando las veces que sean necesarias hasta que ese rencor, ese resentimiento, ese enojo no tenga autoridad en nuestras emociones. Como testimonio personal puedo decir que había alguien de mi familia que por un hecho determinado
yo sentía hacia esa persona como un cierto resentimiento que fue madurando y hasta casi se transformó en un rencor. Pero el día que yo